Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas de nuestro canal. Comenzamos con la primera que tenemos para este día y viene de Pablo H. Palermo. Dice, según Hechos 18, 24, 28 y 19, 1 al 7, ¿eran estos discípulos salvos realmente o profesaban solo una creencia intelectual, lo mismo para Apolos? Y si eran salvos, ¿cómo es que el Espíritu no estaba obrando en ellos? Dos grupos que necesitan ser enseñados. Apolos era un judío nacido fuera de Israel, en Alejandría, y se dice que era conocedor profundo de las Escrituras y además un hombre elocuente. Conocía a Jesús como Mesías y conocía también la salvación por gracia mediante la fe. Conocía el camino de salvación porque había sido instruido en el camino del Señor. Sin embargo, solo conocía el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero no el de agua para testimonio de salvación establecido por Cristo. Sin duda, Apolo fue bautizado después de que recibiese la enseñanza doctrinal complementaria por parte de Priscila y Aquila. Los discípulos de Juan, Hechos 19, 1 al 6, con seguridad eran creyentes en el Mesías, porque Lucas usa el término discípulos para referirse a los creyentes. Sin embargo, no habían recibido el Espíritu. Por tanto, no podemos afirmar el nuevo nacimiento exactamente igual que el resto de los cristianos, porque no es posible nacer de nuevo sin la acción del Espíritu y la presencia del Espíritu. Habían sido bautizados por el bautismo de Juan. El Evangelio les es predicado por Pablo y creen en Cristo, aceptándolo no solo como Mesías, sino también como Salvador. Inmediatamente de que creyeron, fueron bautizados. No cabe duda que tanto en Apolos como en los discípulos de Juan hubo una acción del Espíritu conduciéndolos hacia el arrepentimiento y la fe. Estos últimos, los discípulos de Juan, recibieron el Espíritu por imposición de manos de Pablo, porque era el último grupo étnico que entraba en la iglesia, y se repetía en ellos lo que había ocurrido primeramente con los judíos en Jerusalén, luego con los gentiles en casa de Cornelio. De esta manera, se acepta por parte de los apóstoles que la iglesia es una. No hay diferencias entre creyentes de una procedencia o de otra, y por parte de los creyentes se acepta la autoridad apostólica para toda la iglesia de Jesucristo. Beres Tequila. ¿Cómo podría escuchar sus seminarios? Pues solamente estando en el lugar donde tengo los estudios. No se transmiten por internet, ni por radio, ni por ningún medio de comunicación, y es difícil que puedas escuchar los seminarios míos porque son dados en muy distintos lugares. User, según Lucas 2:52, dice: Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En la intimidad del hogar de Jesús se habrá hablado, charla entre mesa, de quién era Jesús realmente, dado que tanto María como José sabían lo anunciado por el ángel. ¿Por qué en Marcos 3, 20, 21 dice: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Parece que desconocían quién era realmente. No hay respuesta a la primera pregunta, porque la Biblia no dice nada de las conversaciones familiares en la casa donde estaba Jesús. María y José pudieron decir a los hijos lo que ellos conocían por revelación del ángel y por la experiencia diaria, pero no tenemos esa certeza ni seguridad. En el segundo pasaje que se cita, se refiere a la familia, a los familiares
no solamente a los hermanos, sino a la familia que tenía Jesús en Nazaret, y vinieron a buscarle para llevarle consigo porque pensaban que Jesús estaba haciendo algo impensable y en cierta medida, casi humanamente hablando, irresponsable, atendiendo a las multitudes, trabajando todo el día, de manera que no tenían casi tiempo ni para comer. Por eso vinieron para detenerle en aquella actividad que hoy diríamos era una actividad de locos. Indudablemente, Cristo sabía cuándo frenar su actividad y retirarse para descansar. Juan Antonio Hernández Moreno, ¿Jesús pudo pecar? Absolutamente no. No pudo pecar porque afectaría a la persona divina del Verbo en quien subsiste su humanidad. Todo cuanto el hombre Jesús, humanidad del Verbo encarnado, hubiera hecho, tenía como responsable a la segunda persona de la deidad. Por tanto, si Jesús hubiera podido pecar, tendríamos que decir que el Verbo encarnado hubiera podido pecar. Eso es imposible. Tripa Reyes, ¿qué opina del libro de Xavier Picaza, Curso de Teología Patrística? Xavier Picaza es un teólogo muy renombrado y capaz, un teólogo con grandes conocimientos. No tengo posibilidad de considerar o decir lo que me pareció el libro porque no lo he leído, pero sin duda ninguna lo voy a conseguir y lo voy a leer cuanto antes y entonces podré opinar mejor. Salta Hostal. ¿Por qué existe la diferencia entre la genealogía de Jesús en Mateo 1 y la genealogía de Lucas en el capítulo 3? Simplemente porque la genealogía de Mateo procede de David por la línea de Salomón, mientras que la de Lucas procede de David por la línea de Natán. De ahí las diferencias entre las dos genealogías. User. Cuando el Señor Jesucristo habló de ir a preparar lugar para nosotros, se entiende que vamos a ir al cielo. Pero, ¿durante cuánto tiempo viviremos allá? ¿Será solo durante las bodas del Cordero? Ya que la Iglesia estará con el Señor Jesús en su venida a la tierra y después el reino o periodo milenial, y de ahí se puede entender, según 1 de Pedro 1:4, que viviremos allá o que descenderá a la nueva Jerusalén, o vamos a ir de la tierra al cielo y del cielo a la tierra las veces que deseemos. Generalmente asumimos que cielo está arriba, pero el hombre no fue creado para el cielo, para arriba, sino para la tierra. El cielo es realmente el lugar donde está presente el Señor. En este tiempo, cuando un creyente muere, su parte espiritual pasa a la presencia del Señor. Y en el idioma coloquial que utilizamos decimos está en el cielo. En el cielo también se designa al lugar que se llama la Jerusalén celestial. En el milenio, la Iglesia estará con Cristo en la tierra, aunque el lugar que Cristo prepara para ella esté sobre la tierra. En el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva, la Jerusalén celestial baja a la tierra nueva y será el lugar en que Dios esté presente con su pueblo. De manera que el cielo en cielos nuevos y tierra nueva, en el futuro perpetuo de la nueva creación de Dios, el cielo estará en la tierra. Gutiérrez Blandón. Algunos eruditos afirman que Mateo 8:17, la propiciación de Cristo, no abarca la sanidad física. ¿Eso es cierto? El texto que cita Mateo dice: tomó él mismo nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Tomado del profeta Isaías. Y el profeta Isaías está usando un término físico, enfermedades y dolencias, para referirse a una obra espiritual.
Si se refiriese a enfermedades y dolencias físicas solamente, su muerte sustitutoria impediría que ningún creyente se pudiera enfermar. De ese modo, cuando sanaba a un paralítico, su parálisis no se le transmitía al Señor. El texto tiene un sentido metafórico. El Salvador llevó sobre sí nuestros pecados, que son los que causan enfermedades físicas, ya que el pecado es la raíz de todo mal. Angélica, nos enseñaron que Dios nos hizo para ser sus amigos. Yo creí que era para su gloria. Espero su respuesta. Solo deseo aprender bien. Todo cuanto Dios hizo le glorifica. Por eso se dice que Dios lo hizo para su gloria. Pero no es que Dios buscase en la creación su gloria o más gloria, porque no necesita más gloria, sino que lo que Dios hizo es tan bueno que todo le tributa gloria. En cuanto a amistad, Jesús dijo que los suyos eran sus amigos. A Abraham se le llamó el amigo de Dios. Todo justificado goza de la amistad con Dios. David González Fernández, mi pregunta es si usted va a abrir algún seminario para aprender teología. No me importaría el precio, con gusto lo pagaría. Estimado David, no tengo en mente ni voy a abrir ningún seminario. Hay muchos buenos seminarios en el mundo sin necesidad de incluir o introducir uno más. Doris Vidal. Quiero saber si es verdad que Dios es quien manda a matar y descuartizar y violar las personas que les pasa esto. Creo que no, pero quiero saber la verdad. Espero su respuesta. Gracias. Dios no ordena atrocidades, ni se goza en la violencia desencadenada por el hombre. Es cierto que en ocasiones ha mandado eliminar a un pueblo y extinguirlo, eliminar ciudades como Sodoma y Gomorra, pero eso era la consecuencia del juicio por manifestaciones pecaminosas que exigían esa acción de Dios. Dios simplemente mandaba matar a las personas como juicio por su pecado, pero no hacer violencia con ellas. Sin embargo, consintió en que algunos hicieran algunos excesos que ponen también de manifiesto el pecado visible de todos los hombres. Y estos que abusaron de su poder, que violentaron de forma intensa, haciendo lo que Dios no había instruido, estos reciben ellos mismos también la recompensa de sus malas acciones en el tiempo. Stephen, escuché decir a algunos estudiosos que el dispensacionalismo es una creación del jesuita Manuel Lacunza con el fin de contrarrestar la Reforma. ¿Es esto cierto? Los llamados reformados, los amilenaristas y todos los que no están en sintonía con la hermenéutica dispensacional, es decir, con la interpretación literal de la Escritura, buscan siempre causas y excusas para justificar su postura. La hermenéutica dispensacional no es una novedad del tiempo moderno, sino que lo usaron los apóstoles, los padres de la Iglesia, y la Iglesia la aceptó durante los primeros siglos hasta que surge el sistema alegórico, opuesto totalmente a la interpretación literal. Lacunza solo recuperó las bases de la hermenéutica dispensacional, que nada tiene que ver con el dispensacionalismo. Hermenéutica dispensacional es una hermenéutica para hacer una exégesis bíblica, mientras que dispensacionalismo es una posición teológica en base tal vez a una determinada hermenéutica. Angélica, ¿a qué se refiere
que un pacto sea eterno haciendo alusión a los pactos del Antiguo Testamento? La expresión pacto eterno aparece solo 4 veces en la Biblia. 3 en el Antiguo Testamento, Isaías 55:3, Jeremías 32:40, Jeremías 55, y estas 3 veces del Antiguo Testamento se relacionan con el pacto que Dios hizo con David, 2 de ellas, y otra con un compromiso que el pueblo debiera establecer con Dios como algo definitivo. De ahí que en el idioma se utiliza la palabra eterno para referirse a algo que perdura en el tiempo y que por tanto no termina. La referencia del Nuevo Testamento se refiere al pacto eterno de salvación que Dios establece y que descansa en la sangre de Cristo. Todos los pactos incondicionales salen de Dios. Por tanto, Dios es eterno y sus decisiones son tomadas en la eternidad. Pero también es una forma hiperbólica de expresar algo que se mantiene constantemente. Cristian Fonseca, ¿hay diferentes tipos de recompensas para los creyentes en el cielo o habrá diferentes niveles? Si los hay, ¿puede dar ejemplo? Sí, las hay. Prueba de ello es que hay distintas recompensas para los creyentes, en forma de coronas que se darán a los vencedores. Sin embargo, el disfrute de la presencia del Señor será para todos los salvos, sin importar ningún tipo de recompensa. Nuevamente, Cristian Fonseca formula otra pregunta. ¿Hay diferentes tipos de castigo para los impíos en el infierno? Si los hay, ¿puede dar ejemplos? Del mismo modo que hay posiciones distintas en la gloria, las hay también en el estado de condenación. Jesús, hablando de las ciudades que no recibieron a los enviados de él, dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:15. Por tanto, está diciendo que hay un castigo para Sodoma y para Gomorra y hay un castigo superior en experiencia de castigo y de tribulación para estos que rechazaron el mensaje por los enviados de Jesús. Y también Jesús, hablando de Corazín y de Betsaida, dijo: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo, o sea, más liviano el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Lucas 10:12. Vidal Siti Alain. Según Lucas 11:13, hay que pedir el Espíritu Santo. El pasaje del Evangelio que consideras pertenece a la antigua dispensación, o si prefieres, es un pasaje en el contexto propio del Antiguo Testamento, antes de la Iglesia. En ese tiempo se podía pedir a Dios que enviase su Espíritu o que no lo retirase, como hizo David cuando pidió al Señor que no retirase de él su Santo Espíritu a causa de su pecado. En el Nuevo Testamento, en la dispensación actual, el Espíritu le es dado a todo aquel que cree, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser salvo. No tiene que pedirlo. Ya se lo da Dios. Ángela Silva. Cuando dicen algunos pastores en el púlpito: he tenido una revelación, en verdad lo que están diciendo es que la Biblia no es suficiente, es decir, ni le añadas ni le quites. Por tanto, lo más correcto es decir en el púlpito: he tenido una iluminación. Hablar de revelación nueva que no está en la Biblia es pecado. No es de Dios, no es del Espíritu. Nadie puede recibir ninguna revelación nueva que no esté en la palabra. Los que predican dicen a veces frases que depende cómo tú la escuches.
puede significar una cosa u otra y habría que preguntarle al que la dijo qué es lo que quería decir. Ahora, un predicador lo que sí puede decir es: el Señor me condujo a la siguiente porción de su palabra que voy a meditar con vosotros. De nuevo, Ángela Silva: si un matrimonio es cristiano pero no hay amor, hay mucha discordia, sufren los hijos, ¿qué solución es la mejor para esa familia y cuál es la decisión que tiene que tomar? La solución de la familia cristiana en conflicto es confesar su pecado, restaurar la comunión con Dios e iniciar una etapa de recuperación y vivir como cristianos. El amor con que nos amamos entre creyentes y entre familia, los cristianos, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que no funciona si tenemos al Espíritu Santo contristado o resistido. La separación, que es lo que yo observo en el fondo de la pregunta, la separación de un matrimonio no es solución a un problema, sino que es cambiar un problema por otro. Ningún creyente que vive en comunión con Dios tiene estos conflictos matrimoniales. Y es necesario que los que tienen un conflicto continuado se pregunten a ellos mismos si son verdaderamente creyentes. Tony Fernández Heredia: ¿la segunda persona de la Trinidad está sometida desde la eternidad al Padre? Ninguna persona divina está sometida a otra, porque son iguales en dignidad y en vida. La inmanencia divina les hace participar de la misma sustancia y naturaleza. Las personas divinas son iguales. Solo se somete en obediencia y humillación la segunda persona divina en su condición de hombre, es decir, en su humanidad. Pero ninguna persona divina se somete a ninguna de las otras en su sola condición divina. Tony Fernández Heredia: ¿cuáles son las acciones intratrinitarias y las acciones extra? No es posible enumerar las acciones intratrinitarias que tienen que ver con la intimidad de la vida de Dios porque apenas si están reveladas. No es posible conocer todas las acciones extratrinitarias porque tampoco son reveladas, más que algunas, como por ejemplo, una de ellas, establecer el plan de redención, otra, crear el universo, etc. Con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Enviamos un saludo para todos y también pedimos que si estas preguntas y respuestas y los temas generales del canal sirven de bendición a vuestras vidas, invitad a otros a que se suscriban para recibir las alertas oportunas y poder participar de los programas del canal. Que el Señor añada su bendición sobre vosotros.